Buen día, en esta mañana quiero darles un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Hoy quiero tratar con ustedes un tema muy especial, es un tema familiar que sucede en varios hogares. El tema que he colocado es conflicto entre hermanos. Sí, es tremendo escuchar esto, pero es la verdad. Y para ello, la palabra nos da un ejemplo muy especial en Génesis capítulo 25, del versículo 19 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Dice la palabra de Dios que crecieron también los niños al tiempo, y Esaú fue diestro en la casa, era hombre de campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Esta familia tuvo una serie de conflictos, y los conflictos comenzaron desde el mismo vientre de Rebeca, de la mamá de estos gemelos, porque dice la palabra de Dios que ellos luchaban dentro del vientre. Y sería tan fuerte esto que la misma Rebeca expresó a Dios y le dijo, ¿para qué vivo yo si mis hijos ya desde el mismo vientre vienen en conflicto, vienen en peleas? Y el conflicto entre ellos era porque cada uno quería ser el mayor, quería nacer primero, porque en la cultura judía el primer hijo, el que nacía, heredaba todo lo del padre y se convertía en el patriarca después que el padre moría. Y este conflicto empezó allí. Pero Dios tenía un plan en todas estas cosas. Por eso quiero hablarles en esta mañana de conflictos familiares, rivalidad entre los hermanos. Vamos a ver a la luz de esta palabra qué fue lo que sucedió. Primero nos dice la escritura que los padres tenían privilegios. Esaú, cuando nos describe, dice que era rubio y era velludo. De Jacob no se hace ninguna descripción, pero como eran gemelos, es posible que también fuera rubio, pero una característica, Jacob no era velludo. Entonces, más adelante, estas características nos van a decir por qué estos conflictos tan fuertes. Dice la Biblia que los padres tenían privilegios. En el versículo 28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque él comía de su casa. Esaú fue un hombre que salía al campo, cazaba y llevaba el alimento para su familia, los sustentaba en la parte alimenticia. Pero Jacob era un hombre quieto, se quedaba allí en las tiendas, que ellos no tenían casa, sino habitaban en tiendas, y Rebeca lo amaba más a él.
Entonces mira dónde empezó este conflicto también. El padre le agrada y ama más a su hijo mayor y la madre ama más a su hijo menor. De aquí ya se ve un problema reflejado en esta familia. Entonces vi algunas cosas que podemos analizar y que nos van a ayudar para el hogar, para la familia que ha tenido conflictos con sus hijos y que no se entienden, que no se aman, que no se respetan. Una de las cosas es que hubo envidia. La envidia es porque uno de los dos tiene o mayores talentos o más oportunidades o porque tienen mayores éxitos. Pero si analizamos estos dos hermanos, cada uno escogió lo que quería hacer. Y Esaú era muy trabajador, salía a conseguir el alimento para su familia, para sus padres y para su propio hermano. Y Jacob tuvo envidia de su hermano. ¿Por qué suceden estas cosas antes de que continuemos? Porque en el corazón del hombre el pecado. Y el pecado entró también en una familia, en la pareja de Adán y Eva. Dios les había dado absolutamente todo, los llenó de muchas bendiciones en todos los sentidos, pero Dios les dio unas normas, les dio unos estatutos y ellos violaron esas normas de Dios. Y cuando se violan las normas de Dios, hay muchos conflictos y hay muchos problemas. Entonces de ahí viene el problema de los corazones por el pecado. Y por eso hay este tipo de cosas como la envidia. Hay envidia entre hermanos porque los padres de pronto tienen privilegio más por el uno que por el otro. Entonces eso sucede. También vemos en la historia que estamos viendo en la palabra de Dios el resentimiento. Los hermanos se resienten por el trato que se le da a cada uno. Es posible que Isaac, al ver que su hijo, el mayor, traía el alimento, lo enaltecía más. Posiblemente decía, oh, no hay nadie más como mi hijo Esaú. Mira, él es un buen cazador, él trae el alimento. Y esto hacía también que Jacob se resintiera por esto. Es difícil entender muchas veces por qué los niños están resentidos, pero si nosotros empezamos a analizar la palabra de Dios, vamos a encontrar que esto sucede en muchos hogares y en muchas familias. También hay una baja autoestima y parece ser que Jacob la tenía, porque Jacob dice que él era un hombre quieto y que se quedaba en casa, hasta aprendió a cocinar, igual que lo hacía su mamá. Y eso no, en las culturas judías, eso casi no sucedía porque el hombre, el varón, siempre estaba pendiente de proveer para su hogar y para su casa. Pero este Jacob se ve en la palabra de Dios que era muy protegido por la mamá y no hizo realmente el trabajo que debía hacer como el varón de también conseguir alimento para su hogar. Más bien él se quedó allá con su mamá Rebeca y le gustaba cocinar. Esto no es malo, saber cocinar no, para nada. Es muy agradable, muy bueno que el varón de la casa ayude también. Pero en la cultura judía eso no era normal. Por eso estamos viendo la baja autoestima que tenía Jacob, porque era comparado con su hermano Esaú por la condición de trabajo que tenía cada uno. La baja autoestima también puede estar asociada a que no se le ha dado el valor correspondiente dentro de la casa. Cada miembro de la casa tiene un rol y cuando se cumple ese rol se le debe respetar a cada persona. Entonces Jacob no se sentía realmente como este miembro de la casa en el cual él podía desarrollar una actividad, un don, un talento
y más bien él se guardaba muchas cosas dentro de su corazón. Por las situaciones que vivieron esta familia, dentro de ellos también hubo ira, hubo muchas diferencias, muchas comparaciones, y por eso la ira hace que entre hermanos sucedan agresiones tanto verbales como físicas. En el caso de Jacob y de Esaú hubo una amenaza de muerte, porque no vamos a tratar el tema, pero más adelante Jacob le quitó la primogenitura a su hermano Esaú, engañándolo, y lo mismo su madre, su mamá, fue una aliada de Jacob para que Esaú, el mayor, el primogénito, perdiera su primogenitura. Entonces se desató una ira muy fuerte en Esaú y amenazó a su hermano de matarlo, y por eso Jacob tuvo que huir de la casa. Entonces, estas cosas que suceden, como envidia, resentimiento, bajo estima, ira, todas estas cosas se pueden solucionar. Primero que todo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos, como padres, aprender a valorar a nuestros hijos. Nosotros como padres debemos aprender a respetar a nuestros hijos y sobre todo enseñarles a que se respeten mutuamente entre ellos. Es normal que entre los niños haya discusiones entre adolescentes, pero que ya a partir de una edad sigan los conflictos ya no es normal. Por eso el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros como padres, desde un principio, desde la edad muy pequeña de estos niños, debemos establecer reglas, disciplinas muy claras, y que debemos ser equitativos para todos los miembros de la familia. Todos tienen capacidades y debemos ser justos con cada uno de ellos. Debemos enseñarles a que sean independientes en sus necesidades adicionales, pero no inclinarnos al castigo más de uno que al otro, porque ahí empiezan este tipo de problemas que se estaban viendo anteriormente. Entonces queda claro que deben haber normas de disciplina. Los muchachos se guían es por las normas que nosotros como padres establecemos. Una de las situaciones que vivió este hogar, esta familia, en Rebeca e Isaac, fue división entre papá y mamá, porque cada uno tomó un hijo y cada uno parece que viviera independiente. Si Rebeca e Isaac hubieran estado unidos en la disciplina con sus hijos, se hubieran evitado muchos problemas. Pero aquí se nota precisamente la división entre papá y mamá y los hijos. Y como ellos vieron esa división, por eso los conflictos entre hermanos fueron muy fuertes. Otra cosa que nosotros debemos hacer con los hijos es explicarles las consecuencias de sus peleas y de sus conflictos. Cuando los muchachos en casa o los niños en casa se pelean, nosotros no debemos exaltar el problema ni la situación, porque cada niño va a expresar y se va a defender. Es que él me golpeó, es que él me pegó, es que él me dijo, es que él me trató mal. Y si nosotros justificamos a cada uno y tomamos esas palabras, el problema se va a agrandar. Lo que nosotros debemos es sentar a los dos hermanos y decirles, explicarles cuáles son las consecuencias que trae para la familia y para el hogar, porque se crea un ambiente de tensión, posiblemente la madre se exalta más al ver los conflictos y las peleas, o también el padre puede tomar decisiones de castigarles, y esas cosas no pueden ser,
porque aumenta más el problema. Lo que debemos hacer es sentarlos, explicarles que ellos son hermanos, se deben amar, se deben respetar y sobre todo enseñarles a que se pidan perdón. El perdón es muy lindo, el perdón es maravilloso porque sana los corazones. Al principio a los chicos no les gusta. ¿Por qué? Porque en el corazón de cada ser humano existe el orgullo y ellos van a decir no lo perdono. Pero a medida que nosotros practiquemos esto tan hermoso, el perdón que nos enseña la palabra de Dios, ellos van a aprender que aunque hayan conflictos, tienen que aprenderse a perdonar. Y cuando ellos aprenden el perdón, aprenden a amarse y a respetarse, y así los conflictos se disminuyen en casa. Nosotros, como les dije anteriormente, no debemos buscar los culpables, no debemos empezar a hablar con ellos y decirles quién fue el que empezó, no, porque cuando hay un conflicto entre dos, es porque realmente los dos tienen mucha situación dentro del conflicto. Tampoco debemos tomarlos a ellos en el momento que están las cosas difíciles, que se ha desatado el conflicto, que se ha desatado la ira, que se ha formado el problema. No, debemos nosotros como padres tener paciencia, tranquilidad y esperar que las cosas se calmen y sentarlos y dejar que cada uno de ellos exprese sus sentimientos, pero nunca aliarnos con uno de ellos, sino que al contrario, ser equilibrados. Eso es algo muy importante, tener paciencia y hablar con calma y solicitarles a ellos también que hablen con calma, que después de que se han dicho cosas feas, desagradables, ellos tienen que aprender a hablar con calma y con respeto. Algo que yo les voy a decir muy importante es que nunca permitan que sus hijos expresen palabras fuertes de grueso calibre a su hermano. No permita que en casa haya esto. Y eso empieza desde los padres. Si los padres tienen un lenguaje muy grotesco, muy fuerte, no pueden esperar que sus hijos no lo hagan. Debemos empezar nosotros a ser un ejemplo para que nuestros hijos en un futuro sean hijos estables, sean hijos que tengan un buen futuro, una buena profesión y sobre todo que ellos puedan aprender a respetarse como hermanos y así respetarán también a sus padres. No debemos elogiar a uno más que al otro, porque eso se vuelven conductas agresivas en uno de los hijos. Si estas peleas se vuelven recurrentes e intensas y se salen de control, nosotros debemos siempre acudir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña. La palabra del Señor nos dice: hijos, respetad a vuestros padres. Padres, no hagan que sus hijos se vuelvan violentos, es lo que nos dice la palabra. Algo muy importante, el altar familiar. Si todos los días se hace el altar familiar, se le asigna a uno de los hijos, lee la palabra, al otro día otro hijo ora, se pueden recibir peticiones: hijo, ¿qué necesitas? Vamos a orar. Y cuando hay un hogar unido, cuando hay un hogar estable, cuando hay un hogar basado en la palabra de Dios, esos conflictos disminuyen y los hijos van a aprender a respetarse y a no agredirse, porque tristemente y desafortunadamente hay hogares donde con tiempo no lo hicieron, no tomaron el consejo de la palabra del Señor y hoy en día son hermanos que llevan una rivalidad muy fuerte y han llegado hasta la misma muerte. Estos consejos que nos da la palabra son prevención. Si nosotros los tomamos, si nosotros les enseñamos, vamos a tener hogares muy tranquilos,
hogares muy estables y vamos a tener hijos que van a seguir nuestro ejemplo y ellos mismos también van a tener hogares responsables y hogares de respeto. Qué bonito es aprender de la palabra de Dios. Si nosotros tomamos estos consejos, nuestra vida será una vida más agradable, más tranquila y tendremos hogares felices. Escuchamos en las noticias en estos tiempos en que hemos estado en nuestras casas que se han aumentado los conflictos en los hogares. Los padres se salen de control, los hijos también lo hacen y es triste saber estas situaciones y para un país, para una sociedad, esto es un gran problema. Pero hoy, si tú me estás escuchando, amado padre de familia, madre de familia, hijos, están escuchando esta enseñanza, les aconsejamos que puedan llegar a Cristo Jesús. Él es el único que puede cambiar las circunstancias. Él es el único que puede cambiar los hogares. Puede cambiar a un padre rebelde, porque tristemente hay padres rebeldes que no miran un hogar, sino que son egoístas, se miran a ellos mismos nada más. Hogares, miren a Cristo y Él cambiará sus hogares, cambiará sus vidas y ustedes serán diferentes. Voy a hacer una oración en esta mañana por el hogar, por su hogar y por aquellos hogares que en este momento están en conflictos muy tremendos. Los estrados judiciales están llenos de demandas. El padre demanda a la madre demanda al padre y por consecuencia los hijos tienen muchos problemas. Se separan papá, mamá, los hijos un tiempo con la mamá, un tiempo con el papá. Si ponemos atención a los consejos de la Biblia, esos hogares no serán más así. Ahora, si tú tienes este problema, vas a hacer una oración y le vas a pedir a Dios y Él se encargará de resolver los problemas más difíciles, porque Él fue el creador de la familia, Él fue el primero que formó una familia y por consecuencia de todo esto, el Señor ama a las familias y desea que papá, mamá e hijos vivamos todos en unidad y en comunión. Si puedes allí cerrar tus ojos o te puedes arrodillar, vas a hacer esta oración y le vas a decir: Señor mi Dios, en esta mañana yo he escuchado esta palabra. Tal vez a mí nadie me habló de que la Biblia es la que me enseña y me da los parámetros para tener un hogar feliz. Señor, yo te pido por esos hogares que están en conflictos, que están en guerra continua, Señor mi Dios, que no hay amor, que no hay respeto los unos por los otros. Oh Señor maravilloso, por eso en la cruz del Calvario tú moriste, Señor, por esos hogares, por esas vidas, Señor, para ser restauradas, para ser levantadas, mi amado Señor. Yo sé que hay mujeres, hay hombres, hay hijos que en este momento me están escuchando y que creen que su problema no tiene solución, pero tú sí les das la solución, Señor. Primero hay que arrepentirnos de nuestros pecados, quitar el pecado de orgullo, quitar el pecado de envidia, quitar el pecado de resentimiento. Y cuando nosotros llegamos a ti, Señor, y te pedimos perdón, tú nos limpias de todo pecado y somos libres, Señor. Libres para poder amar a nuestros semejantes, libres para poder amar a nuestra familia. Señor, te doy gracias. Y esos hogares que están en guerra, en conflicto, Señor, los colocamos delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo comience a trabajar en ellos y ellos puedan llegar a los pies de Cristo y pueda haber ese milagro de perdón, de poder hablar entre los miembros de la familia y poder reconocer que cada uno ha faltado a la palabra de Dios. Cada uno ha faltado a los parámetros y a las normas bíblicas y por eso es que estos conflictos son cada día peor. Señor, sabemos que si hay una sociedad sana,
que si hay una familia sana, Señor, oh Dios, esta sociedad cambiará, será transformada, Señor. No podemos esperar en los gobiernos, no podemos esperar en nadie, solamente en ti, que eres el único que puede transformar y cambiar los corazones. Gracias al Señor por esta palabra, porque esta palabra hace que muchas vidas sean cambiadas. Les invitamos para que puedan ver en las redes sociales estos videos de la palabra del Señor y sus vidas cambiarán. Muchas gracias por la atención que han sido prestadas en este día y los bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.